Radio Monumental en vivo también a través de NPI con nuestros invitados de la tarde. Nos parece un tema fundamental, trascendental. Si son separados de sus cargos, vía renuncia o juicio político, ¿es posible ir a elecciones en los términos que, por ejemplo, mencionaba el senador Hugo Richter? ¿Se puede llegar a un pacto? ¿Se puede entender eso en la Constitución Nacional? Esa es una interpretación correcta. El doctor Mario Paz Castañ está con nosotros hoy en su carácter de analista político. Sí. Y Sebastián Villarejo, diputado por el partido Patria Querida, en su calidad de legislador y con una posición bien clara respecto al tema. ¿Cómo te va, Mario? También es bien clara. Sí. En ese tema. En ese tema. Pero primero un saludo a la audiencia. Bueno. ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Hola, Sebastián. a todos los compañeros y, en fin, festejando el Día de la Mujer. No festejamos, no hay nada que no festejar, festejamos. No ya, festejamos. claro. Sí. Pero en este tema se parte de bases equivocadas. En este tema de una hipótesis de doble acefalía. Bueno, ahí, de eso quería hablar. Pero antes, permítanme, porque podemos mechar un poco. Perdón. Hola, Sebastián Villarejo. ¿Cómo te va, diputado? No, pero hay otro tema con el Hola, Fito, Oscar, Menchi, Mario. Un gran saludo. Un saludo a la audiencia. Muy contento de estar acá en este tan importante programa de la Radio Paraguaya. Así que muy contento y a disposición para meterle un debate interesante. Sí, hoy es importante reiterar a la gente, yo cada vez que puedo leo de qué estamos hablando y la gente entenderá ahí, porque hay interpretaciones, pero ustedes son los que nos van a decir. Permítanme compartir una nota que elevó ahora, hace un instante, el viceministro Rolón. Correcto. Y que en la pantalla ustedes van a poder ver en el caso de NPI, y para la radio voy a leer concretamente. Dice, señor ministro, es un papel con membrete del Viceministerio de Rectoría y Vigilancia de la Salud. Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia con el fin de presentar mi renuncia indeclinable, ese es el término que usa, al cargo de Viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, cargo que ocupo a la fecha. Sin otro motivo en particular, me despido de vuestra excelencia con la estima que se merece, al tiempo de desearle el mayor de los éxitos por el bien de la patria en sus funciones. Y firma el doctor Julio Javier Rolón Vicioso, viceministro. Nota dirigida a Julio César Borba, confirmado ministro de Salud Pública y Bienestar Social. Bueno, y nos dijeron que esta tarde vamos a tener más novedades en cuanto a designaciones. Hoy asumió un cargo ahí en el entorno del presidente. El gabinete civil, sí. Y también la señora Carmen Marín como nueva secretaria nunca me sale el nombre de ese cargo. Unidad de gestión. Unidad de gestión de la Presidencia de la República. Entiendo que es sin perjuicio de su cargo de viceministra, ¿o sale? Porque no puede sale, ocupar las dos cosas. Imposible estar en ambos cargos. No, sale del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda pierde una excelente funcionaria. Permítanme decir. No, le preguntaron quién le iba a reemplazar y ella dijo, eso no me corresponde a mí. Esa va a ser una decisión del ministro con el presidente. Ese cargo está vacante ahora. No es mi amiga, es mi conocida. Acá la conocí. Me parece que pierde Hacienda. ¿Qué querés que te diga? Las veces que la entrevistamos nos pareció una mujer con un muy particular, no solamente talento, sino conocimiento. Creo que pierde Hacienda. Hay un papel importante como viceministra de asuntos de economía y creo que asuntos financieros también. Para mí, al menos es mi modo de ver, pero ya encontrarán en Hacienda la solución a este tema. Hacienda es probablemente una de las dependencias del Estado que tiene mejores profesionales, por eso, muy idóneos, muy competentes. Y de carrera. Yo conozco mucha gente joven y también mujeres muy jóvenes y muy talentosas que están en direcciones de Hacienda y que pueden ocupar tranquilamente la misma función de Carmen. Independencia de que a lo mejor puede ser, como está sosteniendo, puede ser una pérdida. Siempre habló con solvencia. No sé si a ustedes les parece lo mismo. Yo por lo menos la percibí siempre con una solvencia y claridad para poder explicar temas muy difíciles, dicho sea de paso. Transmitía que conocía de qué hablaba. Es mi modo de ver. Bueno, arrancamos, permítame, don Mario, arrancar porque ellos están en ese debate ahora, ustedes también, pero como analista. Sebastián, ¿cuál es tu interpretación? ¿Me permiten leer? Entonces recordamos uno a uno. Ustedes ya saben de memoria.
Vos sos el jefe acá, no tenemos que permitirte nada. Métele nomás. ¿De qué es lo que se está hablando? El artículo 225 habla del juicio político. Sí. Que es el modo de, en este caso, remover al presidente y al vicepresidente. Y dice clarito el artículo 225 que todo el procedimiento se va a hacer al solo efecto de separarlo de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delito antecedentes a la justicia ordinaria. Eso dice el 225. ¿Qué pasa con la doble acefalía? Suponiendo que por juicio político, que ni siquiera se sabe si hay votos o no. Pero es lo que la movilización está exigiendo, fuera los dos. ¿Cuál es la vía? Que renuncien. O vía juicio político. Ayer y antes de ayer, no sé si vieron, había jóvenes juntando firmas. Creo que para la iniciativa popular, porque decían no queremos depender de un legislador. Finalmente, alguien dijo ahí, un joven, vamos a tener que pedirle a alguien que firme con nosotros luego para entregar. Pero por ahora, iniciativa popular para pedir el juicio político, que también está previsto en la Constitución Nacional, dicho sea de paso. Sebastián, ¿cuál es tu criterio? ¿Es posible ir a elecciones en las condiciones en que, por ejemplo, creo que escuchaste, estaba hablando Hugo Richard? No, yo creo que se está mintiendo a la gente. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque podemos tener interpretaciones distintas, pero hay que ser responsable. Y ayer en un programa le dije al senador, una interpretación de la Constitución diferente de manera irresponsable al marzo del 2017. También. O sea, acá quien va a interpretar la Constitución Nacional es la Corte. Acá hay que ser claros. Y Mario va a poder extenderse en los argumentos. Pero en 1999 ocurrió esto. Hubo una doble acefalía. Y la Corte Suprema de Justicia, con sus 9 miembros a 0 y con argumentos escritos de Elixeno Ayala, Irala Burgos, Sapena Brugada, Enrique Sosa y muchos otros, pero no mencionar a 4 doctores en Derecho a quienes respeto y creo que son respetables y de diferentes espacios políticos. Lescano dijeron claramente que no se debe llamar a elecciones. Respeto que hayan personas que interpreten de manera diferente, pero para decirle a la audiencia, para no hacer una discusión de interpretaciones, yo hablo de la responsabilidad política de las posiciones que tomamos. ¿Quién va a interpretar si se llama o no a elecciones? La Corte Suprema de Justicia. Esa es la que puede interpretar. Ustedes piensan, y le pregunto a la audiencia, que esta Corte, que hace solo 2 semanas pudo fallar en el tiempo, Manuel Ramírez Candia acusó de tomar decisiones partidarias, va a tomar una interpretación diferente a la de 1999, permitiendo de alguna forma que el Partido Colorado pueda caer. La verdad es que no. Entonces hay que decir eso con mucha claridad. Eso no va a ocurrir. Entonces, para tomar posiciones políticas, tenemos que saber cuáles son las consecuencias, porque vamos a ser responsables de las mismas. Pido la palabra. ¿Dónde dice que la Corte debe definir un tema que atañe a la justicia electoral? Le paso a Mario si es que quiere también puedo contestar, Mario, pero para hacer el ping-pong. ¿Dónde dice? La Corte es el guardián y custodio de la interpretación de la Constitución. El Poder Judicial. La interpreta, no, sí. El Poder Judicial y la Corte. ¿Qué dice? La interpreta, la cumple. Viene enfrente, senador. Viene ahí. La cumple y la aplica. En este caso que citaba Sebastián, la sentencia 191 de 1999, que lleva la firma de, ya lo citó, los principales, agregaría el nombre de Felipe Santiago Paredes, Jerónimo Irala Burgos, Luis Lescano Claude y Bonifacio Ríos Ábalos. Esos fueron los 9 ministros que opinaron. Y que firmaron, por lo menos, y opinaron por lo menos 5 de ellos. El tema fundamental es que la Corte tiene la atribución de interpretar la Constitución. La justicia electoral en aquel entonces... Artículo 247. Le traslada a la Corte y le pide una opinión. No le hace una consulta, porque
la Corte no es un órgano de consulta, pero le pide que interprete cuál es el sentido del artículo 234 en conflicto o colisión con el 230. Y hace ese análisis. Y la Corte tiene esa facultad constitucional porque es el guardián y custodio de la interpretación de la Constitución. Primer párrafo del artículo 247. ¿Sí? De la función y la composición, el Poder Judicial es el custodio de esta Constitución, claro. La interpreta, la cumple y la hace cumplir. Clarísimo. Artículo 247, el Clarísimo. primer párrafo. Entonces correcto, la facultad le pertenece a la Corte. Y ya se expresó. Esto no quiere decir que haya jurisprudencia, porque para allá que haya jurisprudencia pues tendrán que haber 2 o 3 fallos en el mismo sentido. Pero es un precedente. Y un precedente sustentado en una interpretación clara y precisa. Hay que leer los votos de esa sentencia. ¿Qué dice esta sentencia? En palabras cristianas, accesibles y no a tantas vueltas. Resulta que el artículo 230, del cual se toman hoy algunos actores políticos para decir que se puede llamar a elecciones en 90 días, es la disposición que dice que la elección de presidente y vicepresidente se producirá en forma conjunta y por mayoría simple obtendrán los cargos respectivos y serán electos en un periodo que va de 90 a 120 días antes del vencimiento del periodo constitucional. Entonces es una norma general que se aplica a todos los mandatos constitucionales. Esa es la norma general. Y el 234, que toma el caso de la cefalía, yo estoy repitiendo la sentencia, ¿no? Y con la que comparto, obviamente. El 234 es un caso especial. Se produce el impedimento o la ausencia del presidente y lo sustituye el vicepresidente. Y a falta de vicepresidente, el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia. No hay una sola palabra más. Después ya se refiere a la vacancia de la vicepresidencia y a la elección de un vicepresidente. Entonces, ¿cuál es el criterio? Es un criterio de especialidad. Es una norma especial para un caso especial y no hay vacancia. La presidencia no quedó vacante porque la ocupa el presidente del Senado, en el caso que hay 2 ausencias, como ocurrió en el caso del 99, con el magnicidio de Luis María Regaña y la renuncia posterior de Raúl Cubas. Entonces, tomando ese caso, la vacancia no se produce, está ocupada y no hay temporalidad. No dice que es temporal ni provisoria. Y esto es derecho público. Y en derecho público rige el principio de legalidad. Solo está autorizado, solo se tiene en cuenta lo que está autorizado expresamente. Y lo que no está autorizado expresamente está prohibido, al revés del derecho privado. Entonces, como no habla ni de temporalidad, mandato provisorio, no habla de elecciones, no dice en ningún momento que se va a llamar elecciones. Es decir, le otorga una línea sucesoria obligatoria que ocupa el presidente del Senado, si no fuese el de diputados, y por último la Corte. Ahí se llena la vacancia, se llena el cargo definitivamente y no hay vacancia. La única vacancia que queda y la obligación que tiene el que asume la presidencia, en este caso sería un presidente del Senado. Por ahora, Salomón. Por ahora es así, sí. Suponiendo que suceda eso, tiene que, en 90 días, tendría que convocar a una elección de vicepresidente, pero para el cargo de vicepresidente, porque arriba ya está llenado el cargo de presidente. Por eso es lo que le reclamaban a Yoyito. Claro. ¿Por qué no reclama la vicepresidencia? La presidencia, sí. ¿Ustedes recuerdan? Sí. Que Yoyito le insistía al Partido Liberal, le insistían los ovieristas en aquel tiempo, reclamar la presidencia. Mira, no puede reclamar, eso está en la sentencia, está en la sentencia. No puede reclamar porque el cargo ya está ocupado. Está ocupado. Lo llenó definitivamente en que el que estaba en línea de sucesión. Consecuentemente, esta interpretación, bueno, no hay acefalía. 90 días van a llamar a elecciones. Es una fantasía constitucional. Pero hoy decía, esta mañana planteaba Estela Ruiz Díaz que
quienes están planteando la posibilidad de llamado a elecciones en realidad no están queriendo decir abiertamente que no van a ir a apoyar el juicio político. Están planteando posibilidades muy remotas, imposibles, para quedar bien, entre comillas, y no decir no hay condiciones para el juicio político. Porque lo que están haciendo es condicionar el juicio político a la acefalía de todos los cargos y el llamado a elecciones, algo que no está previsto en la Constitución, de acuerdo a lo que ustedes están planteando. Decía Estela, en pocas palabras, el que se vayan todos es que no se vaya nadie, en realidad. Claro. Y eso viene como consecuencia, mis queridos amigos. Perdonen que haga abuso porque este es un tema que me apasiona. Conste que Mario fue senador en el periodo del 99, entonces lo vivió muy de cerca toda esta historia. Pero yendo a la actualidad, el fin de semana tuve la satisfacción de leer un reportaje al expresidente Julio Sanguinetti. Y él estaba haciendo una comparación de la república, el republicanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y le pregunta al periodista, porque era un diario argentino el que lo entrevistaba, le pregunta, ¿por qué Uruguay es tan seguro, tan predecible y la Argentina no? Y responde Sanguinetti, esto que tiene mucho que ver con nosotros. Uruguay es más república que nación. Argentina es más nación que república. Y a nosotros nos pasa algo parecido. Somos más nación que república. Como nación tenemos una conciencia nacional enraizada, una identidad que nos ha hecho superar guerras genocidas, conjuras internacionales, luchas intestinas tremendas. Ese concepto de nación e identidad está fuertemente arraigado en el ser paraguayo. Pero república, este es el periodo inédito en la historia política del Paraguay de 1989 hasta hoy, donde la vigencia de las libertades públicas, la alternancia en los poderes del Estado, se sucede de una manera civilizada, sin traumas y con el respeto a las normas legales y constitucionales. Así, perdón, para redondear, porque la televisión se va y nos interesaría, Sebastián, que diga, entonces, ¿cuál es la salida ante esta urgencia? Porque los autoconvocados, me parece, no sé cuánto tiempo, pero están dispuestos a seguir en la calle. Entonces vos decís, ¿cómo resolvemos el tema? ¿Cómo se resuelve? Con todo lo que se acaba de plantear. No, aparentemente no hay salida. ¿Cómo se resuelve? En primer lugar, yo creo que no hay receta mágica. O sea, porque si hubiera receta mágica, cualquiera de nosotros ya hubiéramos hecho un tuit y éramos los salvadores de la patria. O sea, que hay un imperativo ético, un imperativo moral de que la clase política debe dejar de poner en primer lugar el problema de su interna partidaria y su ganas de figuración por sus ansias de poder y ver cómo podemos construir una salida. Que esta crisis no hay que ver solamente como esta cuestión coyuntural, sino que hay paraguayos que están muriendo y que van a potenciarse radicalmente por esta crisis sanitaria mundial que vivimos. Seguro. Y ni qué decir la crisis educativa. Y el primer paso es decir la verdad. Y el primer paso es no tener análisis simplistas, que es lo que yo solía decir. Patria querida, para ser claro, porque seguramente lo que está escuchando. Nosotros no vamos a defender a este gobierno, para nada. Pero lo que sí exigimos es que sí, que no es un análisis simplista de juicio político, sí o no. Si va a haber un juicio político, que no pase como pasó con la fiscal general del Estado hace un año, que se hizo todo rimbombante y votamos 15. Votamos 15. ¿Y por qué votamos 15? Porque cuando se lanza un juicio político, como dijeron ustedes que dijo Estela, yo no la escuché, que se vayan todos, que se vaya nadie, es porque se genera un escenario para la extorsión, se genera el escenario para el salvataje. Y yo no me quiero prestar a eso. Si el Partido Liberal, a quien le respeto, y respeto su posición de fuerza principal de la oposición en la Cámara de Diputados, con 29 diputados, siendo nosotros 3 y el tercer espacio 8, presenta algo, consensúa algo, lo discutiremos porque entonces quiere decir que hay una fuerza política real que quiere plantear algo. Pero jugar así nomás, con medias verdades, como lo estaba diciendo Mario, con el tema de la doble cefalía, con echarle a todos al mismo tiempo, con que salga uno y queda Hugo Velázquez. Hay que hablar de estas cosas, hay que decir. Ahora, también quiero decir algo. Si Mario Abdo Benítez no va a dejar su interna de lado y no va a dejar de decir que solo tiene que gobernar, y con mucho respeto lo digo, para seccionales y correligionarios, y no va a tomar actitudes de estadista, pensando en próximas generaciones, que renuncie. Porque no tiene nada que hacer. Si no tiene la capacidad y la solvencia para que gente de primer nivel acepte cargos en su gabinete, esa es una señal para él de su liderazgo en este momento.
Entonces, él tiene que reconocer y dar también un paso al costado. Y eso lo digo con claridad. Ahora, si llegamos al juicio político, nos le convirtamos otra vez a Horacio Cartes en el salvador o destructor de la patria y le estamos dando el escenario para que él le maneje todo el poder. Yo no quiero más eso. Estoy cansado que el verdadero poder esté sobre la calle España y no sobre la avenida Mariscal López. Eso es una vergüenza y no tiene que seguir ocurriendo. Por lo tanto, es un momento difícil. Y cierro con esto, Oscar. Yo tengo una responsabilidad porque voy a tener que levantar la mano, como puedo decir así, para votar. Y yo en 1999, cuando Mario era senador, con 16 años en un 30, salí del colegio y me fui a la plaza ese viernes. Y estuve con los carros hidrantes y la primera represión y volví a mi casa a la noche, pues tenía 16 años, y mis hermanos universitarios estuvieron ese Día de los Muertos. Y estábamos todos asustados viendo lo que pasaba en la tele y salía Aníbal Filarte y hablando del enano Lino Oviedo, asesino. Recordarán quiénes estuvimos en esas épocas. Y yo estuve en esa plaza y me sentí burlado por los políticos por las consecuencias posteriores. Sentí que me usaron. Yo no le iba a usar a los manifestantes. Vamos a actuar con firmeza, con decisión, con claridad y poniendo en primer lugar al Paraguay. No intereses y ansias de poder así nomás. Bueno, les agradezco a los amigos de la televisión habernos prestado. Nuestros invitados se quedan todavía con nosotros para la versión radio de este debate que recién comienza, porque tenemos una segunda parte donde vamos a seguir analizando qué entonces hay que hacer. Sí. Como hoy hay una manifestación, mañana, pasado, dicen que van a venir más personas, más manifestantes. ¿Cómo se resuelve este tema? Y encima, como bien lo destacaba Villarejo, en pandemia. Con todo lo que nos están diciendo, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Qué impacto puede tener en la salud pública? De eso se trata. Gracias, amigos de la televisión. Mañana nos reencontramos. Mañana.